Bienvenidos a Masalma. Este es el primer episodio de una serie titulada Sabiduría Literaria. En este primer video exploraremos el fascinante libro Las enseñanzas de Don Carlos, de Víctor Sánchez. Sumérjase con nosotros en el análisis de esta obra, que revela una profunda conexión con la sabiduría ancestral y las enseñanzas de Don Carlos Castaneda. En Las enseñanzas de Don Carlos, Víctor Sánchez nos introduce a un mundo fascinante de sabiduría ancestral y prácticas chamánicas. Publicado por primera vez en la década de los 90, este libro se ha convertido en una guía imprescindible para aquellos interesados en la espiritualidad y el conocimiento indígena de México. Víctor Sánchez, un investigador dedicado, ha pasado años estudiando y viviendo entre los indígenas huicholes, absorbiendo sus tradiciones y formas de vida. A través de este libro, nos ofrece un acceso privilegiado a las enseñanzas de Don Carlos, un chamán cuyo conocimiento y prácticas han trascendido su comunidad para influir en muchas personas alrededor del mundo. El tema central del libro es la profunda conexión entre el ser humano y la naturaleza, y cómo podemos alcanzar un estado de conciencia superior a través de la meditación, el autoconocimiento y las prácticas chamánicas. Es un viaje de crecimiento espiritual y descubrimiento que promete transformar nuestras vidas. Víctor Sánchez es un autor y estudioso de la espiritualidad, conocido principalmente por su trabajo en el campo de los estudios chamánicos. Nació en México y desde joven mostró un profundo interés en las culturas indígenas y sus prácticas espirituales. Fue durante sus estudios universitarios cuando descubrió las enseñanzas chamánicas y decidió dedicarse profundamente a ellas. Sánchez ha pasado muchos años investigando y viviendo con diversas comunidades indígenas en América Latina, especialmente en México. A través de su inmersión en estas culturas, ha obtenido un conocimiento profundo sobre sus tradiciones, rituales y formas de ver el mundo. Este enfoque etnográfico le ha permitido presentar al mundo occidental una visión auténtica y respetuosa de las prácticas chamánicas. Su obra más conocida, Las enseñanzas de Don Carlos, está basada en sus experiencias y aprendizajes con chamanes indígenas. A lo largo de su carrera, Sánchez ha sido un puente entre dos mundos, ayudando a las personas de la sociedad moderna a conectarse con las antiguas sabidurías y técnicas de sanación espiritual. Con varios libros publicados y conferencias impartidas por todo el mundo, Víctor Sánchez sigue siendo una figura relevante en el ámbito de la espiritualidad y el chamanismo. El libro Las enseñanzas de Don Carlos, de Víctor Sánchez, se desarrolla en un contexto fascinante que toma como base las tradiciones chamánicas de los pueblos indígenas de México. Estas enseñanzas se originan principalmente en los conocimientos y prácticas de los chamanes yaquis, quienes poseen una rica herencia espiritual y cultural. Víctor Sánchez se adentra en este mundo con el objetivo de desentrañar los secretos y sabidurías ancestrales transmitidas por Don Carlos, un chamán yaqui cuyo legado ha ejercido una profunda influencia en quienes buscan entender los misterios de la vida y el universo a través de prácticas espirituales y místicas. El contexto del libro no solo abarca un viaje a través de las geografías físicas de México, sino también un viaje metafórico hacia las profundidades del espíritu humano. Los rituales, ceremonias y técnicas de meditación descritos en el libro se enmarcan en un entorno donde la naturaleza y lo sobrenatural se entrelazan, logrando una armonía que busca reconectar al individuo con la esencia de la existencia. El autor maneja un enfoque que combina la investigación antropológica con sus propias experiencias personales y prácticas, ofreciendo así una perspectiva única que va más allá de una simple crónica de eventos. En este espacio de respeto y profundo aprendizaje, las enseñanzas van cobrando vida y se contextualizan dentro de un marco histórico y cultural que enriquece la narrativa, facilitando la comprensión de conceptos complejos
a través de ejemplos vivos y realistas. Este contexto no solo sirve para presentar las enseñanzas de Don Carlos, sino que también invita al lector a sumergirse en una realidad donde el conocimiento ancestral se ve como una vía válida y poderosa para alcanzar el autoconocimiento y la transformación espiritual. Las enseñanzas más destacadas que Don Carlos imparte en el libro son profundas e impactantes y abarcan una variedad de técnicas y conceptos que buscan transformar la percepción y el entendimiento del lector sobre la vida y la realidad. Una de las enseñanzas clave es la importancia del silencio interno. Don Carlos explica que el silencio interno es una herramienta esencial para acceder a estados de conciencia ampliados. Se trata de callar la mente y las voces internas que constantemente distraen. A través de la práctica de técnicas específicas, uno puede alcanzar este estado de silencio y, por ende, incrementar la percepción y la energía. Otra enseñanza fundamental es el concepto de la recapitulación. Esta práctica consiste en revisar y analizar eventos pasados de la vida del practicante con el objetivo de liberar la energía atrapada en esas experiencias. Al recordar y revisar conscientemente estos momentos, uno puede recuperar energía y romper patrones repetitivos, lo que conduce a una mayor libertad personal y poder. El desprendimiento es también una lección central. Don Carlos enseña que los seres humanos deben aprender a desprenderse de las cosas materiales y de las emociones negativas para poder vivir en un estado de mayor ligereza y libertad. Este desprendimiento no implica abandonar responsabilidades, sino adoptar una actitud desapegada que permita fluir con la vida sin cargas innecesarias. Otro concepto que aborda el libro es el uso del sueño lúcido. Don Carlos instruye sobre la capacidad de tomar el control consciente de los sueños, transformándolos en una plataforma para explorar la realidad y el ser interior. Según Don Carlos, al dominar los sueños, uno puede adquirir conocimientos profundos y habilidades que se aplican tanto en el mundo onírico como en la vida despierta. Asimismo, Don Carlos introduce la idea de ver en términos chamánicos. No se trata de la visión física, sino de una forma de ver la energía tal como fluye en el universo. Este tipo de percepción se caracteriza por una profunda conexión con la naturaleza y con la esencia de todas las cosas. A través de ejercicios y prácticas específicas, el practicante puede desarrollar esta capacidad de ver más allá de la realidad convencional. El no hacer es también una técnica significativa enseñada por Don Carlos. Esta práctica consiste en romper con los hábitos y rutinas automáticas que estructuran nuestra realidad diaria. Al practicar el no hacer, las personas pueden experimentar la realidad de nuevas maneras y abrirse a posibilidades no exploradas, lo que puede llevar a momentos de revelación y comprensión. Finalmente, Don Carlos destaca la importancia de la intención, la determinación y el desapego en la vida diaria. Según sus enseñanzas, la manera en que uno dirige su intención puede alterar significativamente la experiencia de la realidad. El desapego, combinado con una intención clara y determinada, permite acceder a niveles más altos de conciencia y entendimiento. Estas enseñanzas forman un compendio de herramientas y metodologías que no solo son teóricas, sino prácticas, diseñadas para ser implementadas en la vida diaria. En su conjunto, ofrecen un camino para el autoconocimiento y el desarrollo personal, conduciendo al practicante hacia una vida más plena y consciente. Una de las características más fascinantes del libro es la inclusión de sus experiencias personales, que sirven para ilustrar cómo las enseñanzas de Don Carlos se aplican en la vida real. Víctor Sánchez narra cómo, durante sus primeros encuentros con Don Carlos, observó y experimentó de primera mano diversas prácticas chamánicas. Por ejemplo, Sánchez relata un viaje particular en el que fue guiado por Don Carlos en un estado alterado de conciencia. Mediante el uso de plantas sagradas, Sánchez afirma haber alcanzado una comprensión más profunda del mundo espiritual
y de su propio ser. En este estado, tuvo visiones y revelaciones que cambiaron su perspectiva sobre la vida y la realidad. Otra historia impactante es la experiencia de Sánchez con la técnica de soñar despierto. Don Carlos le enseñó a mantener un estado de conciencia mientras dormía, lo que permitió a Sánchez explorar sueños lúcidos y obtener valiosas lecciones espirituales. Esto no solo profundizó su conexión con el mundo espiritual, sino que también le brindó herramientas para resolver problemas personales y superar miedos. Sánchez también comparte historias de su tiempo viviendo entre comunidades indígenas en México, donde aplicó las enseñanzas de Don Carlos a la vida cotidiana y las costumbres tradicionales. En estas comunidades, Sánchez vio cómo las enseñanzas podían transformar no solo a individuos, sino también a comunidades enteras, fomentando un sentido profundo de conexión y armonía con la naturaleza y entre los miembros del grupo. Estas experiencias personales no solo sirven para ilustrar los conceptos y técnicas enseñadas por Don Carlos, sino que también demuestran la profunda transformación que puede lograrse al aplicar estas enseñanzas en la vida diaria. La narrativa de Víctor Sánchez ofrece una visión auténtica y enriquecedora que resalta el poder y la relevancia de la sabiduría chamánica en el mundo moderno. Las enseñanzas de Don Carlos, de Víctor Sánchez, ha dejado una huella significativa en la comunidad interesada en las espiritualidades indígenas y las prácticas chamánicas. Desde su publicación, el libro ha sido un referente tanto para estudiosos como para practicantes que buscan profundizar en la sabiduría ancestral de los indígenas mexicanos que Sánchez recoge y explica. La cercanía y el respeto con los que el autor aborda las enseñanzas de Don Carlos no solo han validado y revitalizado estos conocimientos, sino que también han promovido un renovado interés y aprecio por las tradiciones espirituales indígenas en un contexto global. La obra se ha convertido en un puente entre culturas, facilitando un diálogo valioso sobre la importancia de la espiritualidad y la conexión con la naturaleza. Además, las enseñanzas de Don Carlos han influido en otros escritores y en la creación de comunidades en línea y grupos de estudio dedicados a la práctica de estas enseñanzas. Su relevancia persiste porque ofrece herramientas prácticas y reflexivas que ayudan a las personas a encontrar un sentido más profundo y conectado de existencia en un mundo moderno, cada vez más desconectado de lo natural y lo espiritual. En resumen, el impacto del libro de Sánchez es profundo y duradero, posicionándose como una obra esencial para aquellos que buscan entender y aplicar las enseñanzas chamánicas en su vida diaria. En resumen, las enseñanzas de Don Carlos, de Víctor Sánchez, nos lleva a un viaje fascinante a través del conocimiento espiritual y chamánico, compartiendo valiosas lecciones sobre el poder personal, la percepción y la transformación interna. El libro no solo explora técnicas y conceptos clave para el desarrollo espiritual, sino que también se enriquece con las experiencias personales del autor, ofreciendo una visión profunda y auténtica. Si te interesa la espiritualidad y el chamanismo, este libro es una lectura indispensable que seguramente te inspirará y te invitará a reflexionar. No te lo pierdas.